¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la negación de la demanda conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos de una manera general sobre las conductas que puede desempeñar el demandado en un proceso civil para posteriormente referirnos de una manera específica a la negación de la demanda y a sus consecuencias conforme a la legislación contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en este orden de ideas podemos percatarnos que durante el proceso la parte demandada puede asumir dos tipos de conductas, que son activas y pasivas. Dentro de las primeras, es decir, las conductas activas, existen el allanamiento, la confesión de la demanda, la negación de la demanda, la denuncia, la oposición de excepciones y defensas y la reconvención, mientras que la conducta pasiva que puede asumir el demandado es la de la rebeldía. En esta ocasión nos vamos a referir al inciso C de las conductas activas, es decir, la negación de la demanda. ¿Y qué es esta negación? Bueno, se presenta cuando la parte demandada niega la veracidad de los hechos narrados por la parte actora en su escrito de demanda, porque la parte demandada no necesariamente podría estar de acuerdo con lo manifestado en la parte por la parte actora en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo de hechos. Y entonces, al brindar su contestación, al realizar su contestación, la parte demandada tiene dos opciones: confesar la veracidad de los hechos o bien negar la veracidad de esos hechos. Entonces, en este segundo supuesto, pues se van a generar determinadas consecuencias. Es decir, ¿qué pasa cuando el demandado al momento de contestar manifiesta lo siguiente? Este hecho no es cierto. Bueno, pues en este sentido vamos a encontrar que la negación tiene dos consecuencias. Número uno, evitar la confesión ficta de la demanda conforme a la fracción cuarta del artículo 241 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Esto por qué? Porque si el demandado al momento de contestar omite referirse a cada uno de los hechos narrados por la parte actora en su escrito de demanda, lo hace con evasivas y simple y sencillamente no hace referencia a si es cierto o bien si es falso este hecho, entonces sobre todo, ¿qué se generaría al omitir referirse si el hecho es falso? Pues bueno, esta confesión ficta, es decir, como si estuviera confesando fictamente que el hecho es verdadero. Por eso es importante que la parte demandada manifieste si ese hecho es verdadero o bien si es falso, porque si omite realizar esta manifestación, si contesta con evasivas o simplemente no contesta, entonces se generaría esta confesión ficta como si aceptara que el hecho narrado o los hechos narrados por la parte actora son verdaderos. Otra consecuencia es imponer al actor la carga de probar los hechos negados expresamente por el demandado. Entonces, si la parte demandada niega la veracidad de los hechos narrados por la actora, entonces esta última, es decir, la parte actora, tiene la carga jurídica, la carga de demostrar los hechos que están manifestados en su demanda, ya que la regla general es que el que niega no está obligado a probar. ¿Esto qué significa? Que si el demandado niega la veracidad de los hechos, pues no podemos obligarlo a demostrar estas negaciones, a menos de que nos encontremos en algunas de las excepciones del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, insistimos, la regla general es que el que niega no está obligado a probar, porque la ley prohíbe que las personas demuestren hechos negativos, porque estaríamos incluso obligándola a demostrar la nada. En consecuencia, si la parte demandada niega la veracidad de los hechos, la parte actora tendrá que demostrar los mismos, a menos que, como decíamos, esta negación se encuentre en algunos de los supuestos del artículo 264 del Código Nacional, que vamos a ver a continuación. Artículo 264. La parte que niega solo estará obligada a probar, fracción primera, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Ejemplo:
Si el demandado niega que se ha abstenido de realizar el pago de la deuda, esta negación envuelve una afirmación. ¿Y en qué consiste esta afirmación? En que sí pagó esta deuda. Por lo tanto, debe acreditar dicho pago. ¿Esto qué significa? Si la parte actora dice en su escrito de demanda, el demandado se abstuvo de realizar el pago de la deuda y al momento de contestar el demandado manifiesta este hecho es falso, es como esta manifestación implicaría lo siguiente: este hecho es falso porque yo sí realicé el pago. En consecuencia, es una negación que envuelve una afirmación y por lo tanto el demandado tendrá que acreditar que sí realizó el pago. ¿Cuál es el otro supuesto? Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor la parte colitigante. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En la ley se contempla la presunción de que los bienes muebles que se hallen dentro de la finca de una persona son propiedad del dueño de dicha finca. Por ejemplo, un carro que se encuentra dentro de una casa, pues la ley presume que el propietario del carro es el mismo propietario de la casa, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, si el demandado niega esa presunción, si el demandado niega que el carro que estaba dentro del domicilio de la parte actora es suyo, pues entonces debe acreditar la propiedad de dichos muebles, debe acreditar la propiedad de dicho carro. Es decir, si el demandado dice es falso que el carro sea propiedad de la parte actora por el simple hecho de que estaba dentro de su casa, entonces esa negación genera la carga a la parte demandada de acreditar entonces quién es el dueño de ese carro. ¿Cuál es otro supuesto? Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción o de la excepción. Ejemplo, si en una acción reivindicatoria, la cual es una acción real que tiene como finalidad que la parte demandada le entregue un bien a la parte actora, ya que la demandada lo ha poseído de manera injustificada porque la parte actora nunca se lo entregó, nunca se lo prestó. Por ejemplo, una persona ha poseído una casa sin que el dueño de esa casa se lo haya prestado, se lo haya otorgado en arrendamiento o en comodato, por ejemplo, o en usufructo. Entonces, el dueño de ese bien inmueble, el dueño de la casa, que sería en el juicio parte actora, tiene la oportunidad de hacer valer la acción reivindicatoria para recuperar ese bien inmueble. Bueno, pues entonces, si en la acción reivindicatoria, al contestar la demanda, el demandado niega que el actor es propietario de ese bien, entonces, en este caso, el demandado tiene que acreditar esta circunstancia. Entonces, es una negativa que obliga al demandado a demostrar quién es el dueño de la casa, porque la propiedad del bien inmueble en favor del actor es un elemento constitutivo de la acción reivindicatoria. Entonces, esa negativa envuelve o genera la carga probatoria al demandado para demostrar entonces quién es el dueño, si es que no lo es la parte actora como lo afirma el demandado. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.